Hola, bienvenidos a CRI Historia Podcast. Soy Samuel Barón, soy historiador. Estudié historia y por eso me atrevo a hacer esto. Quisiéramos evangelizar el mundo entero. Quisiéramos llegar a multitudes. Quisiéramos que muchas personas también hicieran parte de esto. Pues bien, hoy vamos a hablar de un personaje que se imaginó esto, que pensó esto, quiso llevar el mensaje a todo el mundo no evangelizado. Hoy vamos a hablar de un misionero protestante. De vez en cuando a mí me parece muy importante hablar en un podcast de personas que han dado su vida por su creencia, por su mensaje y por lo que Jesús o el cristianismo ha hecho en sus vidas. Aparte de pensar cómo se va a lograr evangelizar el mundo, pues bueno, el catolicismo la logró a partir del colonialismo, ¿no? Latinoamérica llegó a ser católica gracias a esta evangelización, la utopía de la evangelización colonial. Hoy quiero hablar de un personaje que era denominado deportista y misionero, Charles Stout. Charles Stout, personaje nacido en Inglaterra, es un misionero inglés que dedicó su vida a la misión cristiana. Él va a fundar la Cruzada Mundial de Evangelización o WEC, Worldwide Evangelization Crusade, y es un ejemplo de dedicación, sacrificio y búsqueda de compartir el cristianismo al mundo entero. C.T. Stout o Charles Thomas Stout nace en 1860 en Inglaterra. Él va a crecer en una familia con bastantes recursos. Su padre va a ser Edward Stout y Edward Stout va a ser un hombre que va a llegar al cristianismo gracias a la predicación y al evangelismo de Moody, un gran evangelista reconocido en el siglo XIX en el mundo entero, un evangelista estadounidense. Y Edward Stout, el padre de Charles Stout, va a ser evangelizado, va a llegar al cristianismo gracias a los mensajes de Moody. Edward Stout va a inculcar el cristianismo en la vida de Charles Stout. Charles Stout, siendo muy niño, siendo muy joven, crece en una familia cristiana, pero inicialmente va a ser apático a la religión, va a ser apático al cristianismo. Sin embargo, a través de que iba pasando el tiempo, iba creciendo en su desarrollo de su vida personal, fue donde toma una decisión consciente de adoptar y de practicar activamente el cristianismo. Charles Stout se va a volver fundamental, se va a volver misionero, pero en ese momento no lo tenía en cuenta. Va a pasar su vida practicando el deporte, va a ser un deportista muy destacado, sobre todo en la Universidad de Cambridge. Si bien es cierto que en un momento es apático, es indiferente al cristianismo, durante su vida en la universidad, en la escuela, se va a acercar al cristianismo y va a decidir acercarse a tener una vida religiosa, que esto luego lo va a llevar a convertirse en misionero. Charles Stout a los 25 años hereda una fortuna bastante grande por parte de su padre y la va a donar para el mismo cristianismo. Dona una parte de su fortuna al Instituto Bíblico de Moody en Chicago, dona otra parte de su fortuna a los orfanatos de George Muller en Londres y también otra parte de su fortuna al Ejército de Salvación de William Booth. Distinguidos cristianos protestantes en Inglaterra en ese momento. Esta decisión de Stout de donar su fortuna ya es una muestra de su vida devoto al cristianismo, de querer llevar esta fe cristiana. Entonces se ve su interés por la importancia de la fe y del servicio a Dios. Cuando dona su fortuna, decide hacer parte de una misión al interior de China, para estar allí hablando y expandiendo el mensaje de Jesús en su contexto. Allí va a durar un tiempo e incluso estando en la misión en China va a conocer a su esposa Priscilla Stout y va a estar allí expandiendo el mensaje de salvación en China. Luego de esto, Stout decide regresar a Inglaterra. Y estando en Inglaterra va a recibir una invitación para que contara sobre su misión al interior de la China en Estados Unidos. Va a durar allí en Estados Unidos un tiempo dando cátedra, dando clases en la universidad y luego regresa una vez más a Inglaterra y decide irse a la India.
En la India va a dirigir una iglesia entre los años de 1905 y 1906. Charles Stout luego decide regresar a Inglaterra. Y estando en Inglaterra, ya luego de haber ido a China, a la India y a Estados Unidos, tiene una intención en su corazón por los años de 1910 de ir a África. A esta misión la va a llamar Misión Corazón de África. Arranca desde Liverpool en su viaje en barco hacia el África. Le dice a su esposa que va a ir al África solo, la deja allí en Inglaterra. Cuenta la historia que estando en el camino siente en su corazón no solamente ir a África, sino que siente en su corazón ir a todo el mundo no evangelizado. Entonces dice, este mensaje no lo puedo llevar solamente a África, esto que siento no solamente tiene que ser allí, sino que tengo que alcanzar o tiene que haber una manera de ir a todo el mundo no evangelizado o a otros lugares donde no haya llegado el cristianismo protestante. Empieza a idealizar una misión que llegue al corazón de cada territorio. Y estando en África se va a enfrentar a diferentes retos, a diferentes problemas y a diferentes obstáculos como la selva africana, como las comunidades africanas. Incluso estando en África dura un tiempo enfermo, pero una vez arranca en 1910 va a estar trabajando en África. Charles Stout va a dedicar su vida a predicar en este territorio. Como este deseo de ir a todo el mundo no evangelizado le surgió, decide fundar en 1915, junto con su esposa que estaba en Inglaterra, la Worldwide Evangelization Crusade, o mal traducida Cruzada Evangélica Mundial. Su esposa Priscilla Stout va a encargarse de todo el papeleo de esta agencia misionera, de esta misión, porque si bien él estaba empezando una misión en África, él quería que el cristianismo protestante se expandiera a través de todo el mundo, a través de la Worldwide Evangelization Crusade, de la WEC. Y la idea era recopilar diferentes misioneros protestantes. Era una agencia de misioneros interdenominacional, de diferentes denominaciones, sin importar si eran luteranos, presbiterianos, calvinistas, adventistas, bautistas, de lo que fuera. Pero el propósito de esto era que decidieran ir a los lugares donde no había llegado el cristianismo. Y esta organización empieza a crecer y se expande en diferentes lugares. Él inició con África, pero luego va a surgir Misión Corazón del Amazonas, Misión Corazón de Asia, Misión Corazón de diferentes sitios. Y así que eso va a llegar a África, a Asia y a América. La Cruzada Mundial de Evangelización se va a convertir en una fuerza importante para las misiones cristianas. Va a enviar misioneros a diferentes lugares remotos y difíciles de alcanzar. La Misión Corazón del Amazonas, por ejemplo, estaba en el Mato Grosso, Brasil, en la selva brasileña, expandiendo el mensaje. Charles Stout va a terminar su vida evangelizando en África. Arrancan a África en 1910, en 1915 surge esta idea de la agencia misionera. En 1920 ya le van a ayudar otros personajes como su yerno Norman Group o un personaje que se llama Roberto Barclay a dirigir esta misión, pero él va a terminar su vida en África muriendo sobre 1930. Va a dedicar toda su vida a ser misionero, enviando misioneros de diferentes lugares del mundo. No sé, si tú eres cristiano, no sé si serías capaz de dejarlo todo por ir a sitios remotos donde nadie conoce del cristianismo. O si alguna vez has pensado en evangelizar el mundo entero. Charles Stout lo intentó y logró un resultado importante. Hay un libro, si te interesa mucho el tema, hay un libro que se llama Deportista y Misionero de Charles Stout, escrito por Norman Group, donde describe toda la vida de este importante misionero. A mí en lo personal me llamó la atención porque dentro de mis investigaciones de la historia del cristianismo protestante tuve que ver la vida de este misionero como un antecedente importante para el cristianismo en América. Dentro de una investigación encontré que gracias a esta agencia misionera, la WEC, vino un misionero a Colombia a traer el cristianismo. ¿Qué te parece la vida de Charles Stout? ¿Dedicarías tu vida por expandir un mensaje? ¿Dedicarías tu vida por expandir tu creencia? ¿O simplemente te dedicas a creer y ya? Creo que hay personas que han dedicado su vida
para que hoy en día podamos tener este tipo de mensajes. Ahí te dejo este dilema. Muchas gracias, soy Samuel Barón y espero verte en otro episodio de CRI Historia Podcast.